ahora más que nunca de manera virtual en esta ocasión, pues aprovechando la tecnología de por medio, ¿no? Entonces, yo les quiero un poquito comentar cuál va a ser la dinámica de esta charla respecto a lo que yo he pensado que podría ser interesante como introducción a un tema que tiene mucho por decirse y todavía mucho por escribirse, ¿no? Porque de alguna manera esta historia no es una historia que ya esté concluida o que pueda existir un libro donde ya está la última página de ese libro escrita y que con claridad se diga y al final del siglo XXI China dominó el mundo, ¿no? O al final del siglo XXI China fue la gran perdedora de todo lo que ocurrió durante este siglo. Definitivamente es una historia muy viva, una historia que se construye día a día, una historia donde me imagino sería muy aventurado pensar que existen de alguna manera aquellas tendencias que están definiendo de manera total y completa lo que va a ocurrir, no digo en las próximas décadas, sino simplemente en los próximos meses. Estamos en una época de mucho cambio, de mucha transformación, muchas preguntas sobre la mesa. Por eso pienso que tal vez lo más importante de esta charla sea poder generar un espacio donde podamos, de alguna manera, a través de las preguntas que ustedes nos hagan favor de escribir en el chat, generar una pequeña discusión y una reflexión. Y por supuesto, al final mi disposición y mis datos están ahí con ustedes para cualquiera que quiera de alguna manera profundizar algunos temas de los que voy a hablar hoy o algunas lecturas o que tengan la intención o la inquietud de profundizar en alguno de los temas, ¿no? Entonces, para eso yo he pensado que tal vez podamos tener 4 grandes preguntas de arranque sobre cómo podemos ir mirando lo que está ocurriendo hoy en el tema del liderazgo que busca China en el escenario internacional. Entonces, la primera pregunta que yo les invito a que nos hagamos todos en conjunto es cómo podemos entender la larga marcha de China hacia el liderazgo mundial, qué significa la larga marcha y desde qué perspectiva podemos ver esta idea de liderazgo mundial. En segundo, voy a hablar brevemente sobre cuál ha sido la respuesta china ante esta emergencia sanitaria. Más adelante veremos cómo impacta este acontecimiento en el desarrollo histórico de China para finalmente dar algunas pistas sobre un posible escenario postpandémico respecto a la pregunta central que tiene que ver con el liderazgo de China. Entonces, la primera idea que a mí me gustaría compartir con todos ustedes es que muchas veces cuando pensamos China, cuando imaginamos China, cuando hablamos de China, cuando leemos a China, lo hacemos con nuestros lentes o nuestras gafas desde nuestra civilización occidental, con nuestros valores, con nuestras creencias, con nuestra forma de ver el mundo también a partir de nuestros propios procesos de configuración histórica. Y en ocasiones podemos tal vez olvidar un poco cómo esta situación de lo que es el avance de China en el contexto internacional tiene también que mirarse desde la misma perspectiva china. Y para mirarla desde la misma perspectiva china, es importante tener en cuenta que no debemos de olvidar las singularidades del mundo chino y del modelo político que se ha conformado. Si somos capaces un poco de adentrarnos a esta visión, es probable que podamos tener una visión más amplia que nos permita tener una visión panorámica de cómo está avanzando China en el escenario internacional, ¿no? Y como lo mostraba esta imagen aquí, en la primera ocasión que tuve la oportunidad de viajar a China en el 2004, justamente en lo que es la ciudad prohibida, me tocó ver este café que ya está cerrado, que es cuando llega de alguna manera estas primeras grandes multinacionales chinas de servicio, como Starbucks, y se establecen justo en uno de los símbolos que es el centro de la historia de China, que es la ciudad prohibida. Y evidentemente esto ya ha cambiado, ya no está así esta fotografía, pero lo que nos muestra es como todas esas preguntas que pueden quedarse en el aire de cómo imaginamos China. Lo imaginamos realmente más como un país comunista, como un país capitalista, donde lo más importante son las tendencias del mercado o lo más importante es el control que el Estado puede tener sobre los ciudadanos o lo más importante es el surgimiento de una nueva grupo caracterizado por una élite intelectual formada en el extranjero que quiere transformar su país y hacerlo tal vez más cercano a los valores de la democracia liberal. En fin, son muchas preguntas las que están en el aire, pero creo que sería importante tener en cuenta que, y esta es la propuesta que yo quiero hacer en esta charla con ustedes, tener en cuenta que muchas veces nosotros pensamos el ascenso de China como si fuera la meta última del actual gobierno comunista. Como que
si la élite en el poder lo que busca es cómo nos vamos a apoderar del mundo, cómo vamos a hacer el mundo más al estilo China, cómo vamos a hacer que todas nuestras multinacionales salgan allá afuera y conquisten los mercados extranjeros, cómo vamos a hacer para que las grandes compañías chinas tengan una mayor participación en el mercado, cómo vamos a construir una arquitectura de instituciones más al estilo chino, cómo vamos a promover la cultura, el idioma, las películas chinas, y que pareciera que existiera como una enorme mente macabra detrás de todo, donde los chinos quieren aprovecharse de las circunstancias, apoderarse del mundo y comérselos a grandes bocanadas. Mi propuesta aquí es que si queremos ver la complejidad del ascenso chino, tal vez lo primero que nos tenemos que plantear es cuál es la razón fundamental por la cual China se ha incorporado al proceso de globalización, por la cual pertenece ahora a estas cadenas de valor global y por lo cual también tiene una mayor presencia en el escenario internacional. Y preguntarnos si esta razón fundamental está en la búsqueda del liderazgo mundial o si, o si el ser líder mundialmente es consecuencia de otra búsqueda mucho más profunda que muchas veces tal vez no tomamos en cuenta o no la tomamos con la suficiente claridad o con la suficiente importancia. Y lo que yo les quiero proponer en esta charla es que imaginemos, que pensemos, que nos demos la oportunidad de preguntarnos si no será acaso que esa larga marcha hacia el liderazgo mundial es la consecuencia de una meta mucho más concreta para el Partido Comunista Chino. Y la meta mucho más concreta es cómo alcanzo la legitimidad en un sistema que no es democrático y que va de la mano de la complejidad de gobernar un país como China. Es decir, nosotros cuando pensemos en China, tenemos que pensar más que en un país, tenemos que pensar en una realidad continental. El número de chinos son más de 1.460 millones de personas. Cuando pensamos que en América Latina el número de personas son alrededor de 800 millones. Si vemos en territorio y en extensión, por supuesto que estamos hablando de 8.5 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente, ¿no? Cuando nuestro país tiene solamente 2 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, un territorio, si ustedes lo imaginan, desde Tijuana hasta Mérida, un territorio un poco superior a 4 veces más. Si pensamos en la complejidad de gobernar a China, también tenemos que imaginar que es un estado multiétnico, donde no solamente el grupo étnico dominante, que es el Han, 89, el 91%, más o menos existen 55 grupos étnicos distintos, diferentes, y en ocasiones en conflictos con el gobierno central, como son los musulmanes de las provincias orientales o como son los tibetanos, los budistas tibetanos. Si pensamos en la complejidad de gobernar China, básicamente es cómo garantizo que exista trabajo, que exista mejores condiciones de vida, que exista salud, que exista educación, que exista también un gobierno eficaz para tener los mínimos que cualquier estado tiene que brindar a una población que es históricamente la más grande del planeta. Y entonces, desde esta perspectiva, el punto que yo les quiero proponer es que si queremos de alguna manera analizar lo que es el liderazgo chino en el escenario internacional, tenemos que pensar que el ascenso de China tiene como fundamento la búsqueda del Partido Comunista para garantizar un control efectivo sobre la población. Y este punto para mí es clave porque tenemos que recordar que en un gobierno no democrático, la legitimidad del gobierno pasa necesariamente no por un proceso electoral, sino pasa necesariamente por observar de manera muy concreta cuáles son los beneficios que un régimen puede otorgar a su población. Y tenemos que mirar también que desde esta perspectiva, la complejidad del mundo chino tiene que ver con esta idea de que se coloca a China como la continuidad histórica de una civilización de más de 4.000 años de existencia. Y que solamente lo que estamos viendo ahora es un incidente
que le podemos llamar coronavirus, en un contexto un poquito más amplio, que es el gobierno desde 1949 del Partido Comunista en el poder, pero que va más allá de esto en la visión de un ascenso de China, de regresar a un lugar central donde una vez China estuvo. En otras palabras, y siendo muy concretos, mi propuesta es decir, el ascenso de China es el resultado del esfuerzo de un gobierno comunista por dar mejores condiciones de vida para la población y que como consecuencia de esto, el gobierno chino ha tenido que salir de sus fronteras a buscar nuevos mercados, ha tenido que salir de sus fronteras a impulsar sus empresas tecnológicas, ha tenido que salir de sus fronteras para generar un sentimiento de orgullo nacional, de prestigio sobre lo chino, de alguna manera identificarse como lo chino, como lo valioso también. Ha salido de sus fronteras de alguna manera para poner en alto el nombre de los científicos chinos o de los deportistas chinos. Y si este supuesto es verdad, entonces habría que ver cuál es la respuesta que tiene el Partido Comunista ante el surgimiento de este nuevo coronavirus. Y ustedes saben muy bien que actualmente lo que podemos observar en el escenario internacional es una enorme competencia entre los Estados Unidos y China, no solamente sobre quién puede construir las mejores balanzas comerciales o quién tiene el motor de la economía más importante, sino ahora esta competencia se está dando en la construcción de una narrativa sobre cómo se origina el virus, sobre cuál es la responsabilidad del gobierno chino detrás del origen de este virus, sobre cuál ha sido la respuesta china en lo que tiene que ver con la transparencia, con el manejo de los datos, de lo que tiene que ver con la libertad de expresión, de lo que tiene que ver con control de la población, de lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y entonces podemos ver en diferentes medios y por distintas plataformas cómo está esta idea de acusarse mutuamente de la irresponsabilidad china para manejar el virus. Sin embargo, lo que yo les quiero proponer es que lo más importante para el Partido Comunista que gobierna China no es necesariamente como ahora quién gana esa batalla mediática, sino qué tanto convencen a sus ciudadanos. No tenemos que olvidar que el principal público al cual se dirige la actuación del gobierno chino es precisamente esa inmensa población de más de 1.480 millones de personas. Lo que nosotros vemos desde fuera de China es un segundo plano y es simplemente como la respuesta a una inquietud más grande. Y esa inquietud más grande es cómo, como partido comunista, gano la legitimidad de un pueblo numeroso y extenso. Y entonces, para ver de alguna manera cómo el gobierno comunista en China actúa, habría que pensar varias cosas. Primero, qué tan rápido fue la respuesta. Y ustedes saben que el 31 de diciembre es cuando se avisa de 27 casos de neumonía típica. Hoy en día se sabe que probablemente el virus empezó a circular desde el 17 de noviembre. Y también se sabe que muy probablemente el origen de transmisión no fue el mercado municipal de la ciudad de Wuhan, sino que posiblemente este fue el lugar donde se da el contacto, pero por los estudios que se han hecho hasta el día de ahora, pareciera que el origen no es claro. También se sabe que el 5 de enero el gobierno chino, de alguna manera, reconoce que se trata de un coronavirus nuevo y que es distinto de alguna manera al SARS o al MERS que todos conocemos. Y también sabemos que a partir del 31 de enero existen ya evidencias de que estamos ante el umbral de una pandemia. Y eso es como otra de las grandes polémicas que están hoy en día y que ustedes pueden leer en muchos medios de información, que tiene que ver por qué hay tanta preocupación por este nuevo virus, si han existido otros coronavirus o si hay enfermedades más letales, incluso en nuestro propio país, ¿no? Pero lo que habría que ver que para el 31 de enero, por ejemplo, el número de contagios ya sobrepasaban los del SARS, que llegaron a registrarse alrededor de 8,000 de ellos,
y el número de muertes, aunque evidentemente tiene la tasa de mortandad más alta, otros virus como el SARS, el problema que está detrás es la cantidad de personas que se podían enfrentar, ¿no? Entonces, yo quiero que imaginemos que si estamos ante la presencia de un nuevo virus y que ya existe evidencia el 31 de enero de la posibilidad de su expansión, la respuesta del gobierno comunista es cómo contenemos este virus. Y antes de seguir adelante en este tema, solamente permítanme compartirles esta otra gráfica que nos permite ver un poco la idea de la mortandad del virus y que esta está hacia el 1 de febrero, ¿no? Para el 1 de febrero, pues se podrían hablar de 28,000 casos confirmados. Hoy en día sabemos que el número de confirmados supera los 2 millones de personas. Entonces, el problema que está detrás, de fondo, no es la mortandad del virus, sino la rápida expansión del virus. Ahora, eso hay que llevarlo a un contexto de un país como China, en el sentido de que, si ustedes recuerdan el mapa de China, la mayor parte de la población se concentra en las zonas costeras y donde tenemos una densidad de población muy alta, mucho más alta de la que tenemos, por ejemplo, aquí en Guadalajara. A mí me gusta poner este ejemplo, yo que trabajo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, aproximadamente la población en el Tecnológico de Monterrey, al día, entre alumnos, profesores, colaboradores, rondará entre 7,000 a 8,500 personas. Si tenemos este dato presente, habría que pensar que en el mismo espacio, en una ciudad como Shanghái, en una universidad como Fudan, el número de personas que tienen que convivir en el mismo espacio no son 7,000 o 8,000, sino el número puede crecer a 60 o 70,000 personas en el mismo espacio, en un mismo día. Entonces, si en realidad estamos ante la presencia de un virus que se expandía tan rápido para el 31 de enero, y esto lo sabe el gobierno, la principal preocupación es cómo contenemos este virus para que no se nos salga de las manos, ¿no? El 11 de enero se anuncia el primer fallecido, el 16 de enero se anuncia una segunda persona que muere. El 11 de enero es el primer fallecido frente a 41 personas reconocidas, que ese es otro tema que hablaremos, si hay tiempo, sobre cómo China mide de alguna manera los contagios. Y también todo lo que ha sido un debate muy amplio sobre cómo se cuentan las personas infectadas, no solamente en el caso de México, sino en el caso de China y frente a lo que sucedió en Estados o está haciendo en los Estados Unidos, ¿no? El 20 de enero se descubre que se puede transmitir humano, y eso es un cambio fundamental porque sí es evidente que es como se comprobó más adelante, si es evidente que es un virus que se transmite similar a una gripe, la cantidad de enfermos va a ser exponencial. Y entonces, si nosotros nos damos cuenta, el 20 de enero se reconoce esto, el 22 de enero se decide cerrar una ciudad como Wuhan. Estamos hablando de una ciudad de 11 millones de habitantes aproximadamente. Tengamos referencia en el caso de Guadalajara, que es donde yo me encuentro, pues evidentemente es cómo cerramos una ciudad tan grande. Y ahí también tiene que ver cómo funciona el sistema comunista de control heredado de la época de Mao y de la Revolución Cultural. Y cierto que en los medios hemos escuchado mucho de la tecnología tan avanzada que ha permitido dar seguimiento, no solamente en China, sino básicamente en todos los países del este de Asia, a las personas contagiadas y cómo esto ha logrado de alguna manera favorecer lo que conocemos como el distanciamiento social. Pero es posible afirmar que la medida de control más efectiva en China para de alguna manera llevar a cabo la cuarentena de las personas que viven en una ciudad como Wuhan no fue la tecnología, no fue el WeChat, no fueron los teléfonos inteligentes, sino fue la estructura burocrática que todavía sigue presente en las unidades familiares, donde hay personas adscritas al Partido Comunista que se convierten en los principales observadores y en los principales seguidores de los vecinos sobre qué tanto están cumpliendo con las cuarentenas. Y cuando pensamos que se cierra una ciudad como Wuhan, no hay que pensar
que se cierra en los extremos de la ciudad, sino cada barrio, cada unidad, cada edificio se cierra. Entonces, en este sentido, el reto de cerrar Wuhan y la provincia de Hubei, con más de 70 millones de habitantes, es no solamente se trataba de una ciudad menor. Lo que ustedes están viendo en el mapa es que Wuhan es probablemente la tercera o la cuarta ciudad más importante en los nodos de conexión de China. También ustedes saben que China tiene, por ejemplo, la red de trenes de alta velocidad más grande del mundo. Y en este sentido, se estaba cerrando lo que es un clúster industrial fundamental, pero no solamente eso, sino uno de los puntos más importantes para la conectividad del mundo chino. Y entonces, además, esto ocurre en un periodo muy importante para China, que es el Año Nuevo Chino. Y en este Año Nuevo Chino, lo que se va a enfrentar es decir, igual que aquí cerramos las escuelas, cerramos las actividades económicas no esenciales, aumentamos el periodo vacacional del Año Nuevo Chino, prohibimos la salida de la ciudad de Wuhan, pero también limitamos enormemente la cantidad de viajes al interior de China. Hoy en día se calcula que lo que nosotros estamos viviendo ahora, pero más extremo, de quedarse en casa, pues afectó a 700 millones de personas. Sabemos también esa otra historia de que se construyeron 3 hospitales, uno de ellos en 10 días, que es la fotografía que ustedes están viendo aquí, ¿no? Entonces, cuando vemos todo esto, también hay que ser muy cuidadosos en el manejo de la información, porque lo que se construye en 10 días es un hospital, por supuesto, pero no es un hospital para atender a COVID. Lo que se construye es un hospital con servicios básicos que permitan a los hospitales sólidos atender exclusivamente COVID. Y estos hospitales son, si ustedes ven las fotografías interiores, estos hospitales no son otras cosas que grandes pabellones con lo mínimo para atender otro tipo de enfermedades, ¿no? Y lo que tenemos también es esta idea. China reacciona de la manera más rápida posible a través de la estructura del gobierno del Partido Comunista, dentro de las posibilidades que se tenían ante un panorama incierto y donde no era fácil tomar una medida de decir, voy a detener el Año Nuevo Chino, que además es la migración más importante que hay en el mundo. En 15 días se mueven alrededor de 400 millones de personas. Decir, paramos la economía china con la información mínima que se tenía. Esa es una historia. La otra historia que ha salido mucho es, si China hubiera actuado todavía un poco más rápido, la semana decisiva fue la del 14 al 20 de enero. Porque desde el 7 de enero, muy probablemente, el presidente Xi Jinping sabía que se estaba enfrentando a una posible pandemia. Y solamente hasta el 20 de enero se toman medidas más estrictas para poder detener la propagación del nuevo virus. Y en gran parte se debe a que el 13 de enero se reporta el primer caso fuera de China, en Tailandia, y que obliga al gobierno a reconocer esto, ¿no? Entonces, ustedes también saben toda esta historia. Algunos médicos, el más conocido de ellos es el médico, un oftalmólogo, Li, que hace en su cuenta de mini blog en China, Weibo, un aviso a los compañeros, colegas y estudiantes de que posiblemente están ante un nuevo virus parecido al SARS y que las autoridades locales en Wuhan pues van hasta su casa y le obligan a firmar una carta respecto a que no tiene que estar difundiendo información de la que no se puede comprobar en ese momento por el medio que puede generar, las preocupaciones que pueden generar, ¿no? Entonces, el punto aquí es que desde esta otra narrativa, lo que se dice ahora, y algunos epidemiólogos lo han señalado, es que el número de enfermos se pudo haber reducido bastante y que probablemente 400,000 personas no se hubieran movido, con lo que representó para la ciudad y para el confinamiento de otras ciudades y lo que representó para la expansión del virus, ¿no? Pero regresaré a eso más adelante en las preguntas que ustedes vayan señalando. Evidentemente, esto ha sido un enorme impacto para el desarrollo de China. En primer lugar, este trimestre salieron ya las cifras, el retroceso es de 6.8% del PIB en los primeros 3 meses de este año. En cuanto al desempleo, el desempleo en China hay muchas cosas que se miden muy diferentes, pero por ejemplo, el desempleo
en cuanto a las ciudades, se calcula que es el 5.9% que creció. Estamos hablando de 5 millones de habitantes, dicen, de personas. Ustedes dicen, bueno, 5 millones de personas en una población de más de 1.460 millones, de probablemente 800 millones es la población económicamente activa, pues no es nada. Pero hay que pensar otra cosa. Otra cifra que es muy importante es todos los trabajadores que van a las ciudades, pero que su origen es el campo. Y de todos esos trabajadores que trabajan en las ciudades, pero que su origen oficial es el campo, el gobierno chino los registra de otra manera. Entonces se calcula que son alrededor de 290 millones de personas que viven oficialmente en el campo, pero que trabajan en las ciudades. De estos 290 millones de personas, alrededor de 30% no han logrado regresar a las ciudades a trabajar. Es decir, estamos hablando alrededor de 90 millones de personas desempleadas. Más las 5 primeras, pues ya estamos hablando de 100 millones. Y ustedes pueden seguir viendo los otros datos y van a dar cuenta pues que las exportaciones cayeron, la producción industrial cayó, el índice de consumo cayó, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de todo, la buena noticia es para China es que de acuerdo a las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, China crecerá este año, a pesar de este retroceso, el 1.2%. Y de mantenerse la situación, crecerá para el año 2021 el 9.2%, ¿no? Entonces, en un escenario de retroceso económico mundial, pareciera que China, en el aspecto económico, no se lleva la peor parte. El otro elemento tiene que ver con el impacto. ¿Cuál es el impacto que tuvo esta pandemia en el manejo de la crisis y la legitimidad del Partido Comunista? Un paréntesis muy rápido. Cuando pensamos en China, no hay que pensar en una China monolítica y única. Ni siquiera hay que pensar que el Partido Comunista lo puede todo y que el gobierno central tiene el control de todo. En realidad, lo que sucede en China es que muchas veces las provincias entran en enorme competencia con el gobierno central. Y el Partido Comunista es el centro del poder. Y el gobierno es simplemente el operador o el gerente de la autoridad que se deriva del Partido Comunista. Dicho lo anterior, habrá que decir que el desprestigio más importante fue pagado por la cúpula del Partido Comunista en la provincia de Hubei. Junto con eso, hay una crítica muy fuerte a los estándares chinos de cómo se manejó la crisis, una crítica muy fuerte en medios, en redes sociales, pero que no dura más de 10 días. Y hay como toda una enorme transformación de convertir la crisis en una oportunidad a partir de una experiencia ganada y acumulada del Partido Comunista durante muchos años, que tiene que ver con una palabra clave que es la propaganda. Y en esta propaganda, como ustedes están viendo la fotografía del médico Li del Hospital Central de Wuhan, el que denuncia un posible brote nuevo de epidemia, termina siendo un héroe nacional, termina siendo reconocido por la cúpula del Partido Comunista e incluso en un acto muy pocas veces visto, las autoridades chinas piden disculpas a la familia diciendo nos equivocamos aquí. Y tendríamos que ser mucho más ágiles para reconocer cuando un problema está. Sí, claro, dicen eso. Pero al mismo tiempo, periodistas aficionados, blogueros, que empiezan a grabar lo que sucede en los hospitales, pues no solamente son invitados a no hacerlo, sino actualmente hay 3 periodistas desaparecidos en China, que se tiene datos objetivos al respecto, donde se les dijo simplemente que porque habían estado en el hospital, probablemente estuvieran en cuarentena, podrían tener el virus y deberían de estar en cuarentena. La cuarentena en China funciona diferente a como funciona en México, en los casos asintomáticos. Y entonces se los llevaron de su casa y no sabemos dónde están. Entonces es esa idea de jugar con 2 esferas al mismo tiempo. La propaganda de decir nos equivocamos, tenemos héroes, muchos de ellos levantaron la voz, pero una vez que se cruza una línea y que esa línea que cruza pone en duda la legitimidad del Partido Comunista, es necesario dar un paso más allá para poder tener un control absoluto de la población, ¿no? El impacto social. Piensen en esto, lo que significa tener 700 millones de personas alrededor de 3 semanas totalmente en aislamiento, ¿no?
Como ustedes están viendo en esta fotografía, lo que yo les comentaba, se hacen barricadas por barrios, no se hacen barricadas en toda la ciudad. Y lo que están viendo aquí es la entrega de un servicio de comida que se deja justo a la entrada, ¿no? Cada vez que una persona salía o entraba, se le tomaba la temperatura. Tenían que mostrar su carnet de identidad. Una persona que no era de ese barrio no podía entrar a ese lugar. Por supuesto que se instalaron, ustedes lo saben muy bien, se instalaron, por ejemplo, cámaras para medir la temperatura o los termómetros portátiles todo el tiempo para dejar entrar o salir. Y yo les comentaba anteriormente, si una persona, de alguna manera, en la familia era identificada con el virus, pero no tenía síntomas, la idea es que salía de su unidad habitacional, iba a un centro de confinamiento donde estaban otras personas asintomáticas. No necesariamente iban a ir a un hospital. Y era sacarlos de esa unidad y sobre todo garantizar que no iba a haber la movilidad de un lugar a otro, ¿no? La imagen de China en el escenario internacional pues ha sido duramente afectada, no solamente por esta idea de que no hicieron lo suficiente para contener el virus, sino también por todos los casos de las pruebas que se estuvieron, por ejemplo, distribuyendo en España y en Italia que no tenían el control de calidad adecuado y que fueron, de alguna manera, insuficientes para poder detectar lo que querían detectar, el problema con la calidad del equipo médico que se estuvo entregando también. Y la respuesta del Partido Comunista Chino también tiene que ver con que ahora pareciera que el gran salvador de la patria es el presidente Xi Jinping, que nada, si me permiten un paréntesis, como ustedes saben, es la figura política que ha logrado acumular más poder como nunca antes en los últimos 30 años del Partido Comunista. Y entonces, regresando a la reflexión original que yo quiero plantearles a ustedes. La imagen que ustedes están viendo aquí es precisamente de Tiananmen en las protestas de 1989, cuando una crisis económica seguida por la insatisfacción de jóvenes universitarios llevaron a tomar la plaza de Tiananmen. La imagen que está ustedes viendo ahí, ustedes ven al final la puerta norte de entrada a la ciudad prohibida. Ven, espero, la figura de Mao, que es siempre como el gran guardia protector a la entrada, y más adelante ven una escultura que fue la diosa de la democracia que los jóvenes levantaron y que estuvo exhibida alrededor de una semana. La gran preocupación del Partido Comunista es no perder el poder. Y para no perder el poder, en esta crisis, como en otras crisis que ha enfrentado el partido a lo largo de su existencia, logran de alguna manera conjuntar tres elementos para salir de la crisis. El primero de ellos tiene que ver con el control absoluto y a cualquier precio. El segundo tiene que ver con una visión pragmática y flexible de lo que hay que hacer. En ese sentido, por ejemplo, no hay que pensar si China es capitalista o es comunista. China es un modelo que se adapta para garantizar que el Partido Comunista siga en el poder. Y el tercer elemento tiene que ver con cómo se crea una propaganda eficaz para generar un sentimiento de prestigio y orgullo nacional. Estos tres elementos, desde mi perspectiva, son los que a manera de una navaja suiza se utilizan de acuerdo a las circunstancias para lograr superar la crisis, ¿no? Con esta imagen cierro, este póster de propaganda de 1989 tiene que ver con una idea de que solamente el socialismo puede salvar a China, solamente el socialismo puede desarrollar a China. De esa perspectiva, es decir, solamente el socialismo, en esa narrativa y en esa construcción de imaginario social, solamente el socialismo, es decir, solamente el poder del Partido Comunista era capaz de salvar a China de una enorme pandemia como la que se está viviendo hoy en otros lugares del mundo. Con esto yo terminaría esta parte de la conversación, bueno, más bien esta parte, para invitarlos a una conversación con algunas preguntas y clarificar algunos puntos. Y les agradezco mucho su atención y el que estemos todos reunidos esta tarde. Pues muchísimas gracias, Daniel. Recibimos sus preguntas por el chat. Ya nos está escribiendo por aquí Rafael Bocardo.
Esperamos tu pregunta y las de los demás también para poder darles lectura. ¿No hay nada interesante de preguntar? Sí, es que está larga. Ya llegó. Muy bien, vamos, viene una pregunta larga, ¿no? Adelante. Hay varias. A ver, ahí va. La de Perfecto. Rafael Bocardo dice, comparando el manejo de la crisis del Partido Comunista con el manejo de la crisis por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿se prefieren las limitaciones tan estrictas como las de China a las de gobiernos más abiertos como México? O sea, ¿hubiera sido menos criticado si México hubiera tomado medidas mucho más restrictivas? No, yo pienso que no podemos ser, no tenemos elementos para comparar. Algo fundamental es que el modelo chino es único en China porque responde a las necesidades de China. En ese sentido, no solamente con el gobierno en México, sino lo que sucedió en Italia y en España, ¿no? El debate nosotros en Occidente es plantearnos hasta qué punto estoy dispuesto a renunciar a mi libertad o hasta qué punto tengo que apelar a la conciencia del ciudadano responsable para que, renunciando a su individualidad, guarde la sana distancia, entendiendo que es lo mejor para la colectividad. Porque nosotros, en nuestras raíces históricas y en nuestros valores culturales, el aspecto de la libertad, el aspecto del individuo, el aspecto de los derechos humanos es fundamental. En el caso de China, tenemos una tradición de una civilización diferente, donde se ha moldeado a lo largo de siglos, pero realmente a lo largo de siglos, se ha moldeado una visión donde la colectividad es tan importante o más importante que el individuo. Y por lo tanto, el gobierno, la responsabilidad principal es tomar aquellas decisiones que benefician más a la colectividad que al individuo. El punto que aquí podemos debatir, y con mucho gusto lo debatimos, es si el gobierno comunista, en sus discursos y en sus prácticas, realmente toma las medidas por el bien de la colectividad o las toma con la intención de perpetuarse en el poder y utiliza y justifica ese discurso para ciertas medidas. Pero lo que yo quiero decir es que culturalmente es mucho más sencillo, y no solamente para el caso de China, sino para todas aquellas estados en Asia Oriental que de alguna manera comparten los valores de la tradición confuciana, de Confucio, por ejemplo, pensar cómo la colectividad moldea o está por encima de los valores individuales. Por eso es que pienso, desde mi perspectiva, no es tan fácil tomar medidas tan fuertes. Ustedes acaban de ver, también hubo una manifestación en Estados Unidos hace 2 días en contra del confinamiento, diciendo, no, nuestros valores son importantes y no podemos renunciar a ellos y no me puedes restringir el que yo venga a manifestar. Y claro, el mundo es complejo, porque si no fuera complejo es muy aburrido. Y al mismo tiempo que está pasando esto, por ejemplo, ahora el gobierno chino, con todo esto de la pandemia, pues también ha retomado el esfuerzo por controlar a Hong Kong, que es como un híbrido, y algunos de los dirigentes prodemocráticos más importantes fueron arrestados el día de ayer. ¿Y quién habla de eso hoy? Pues nada, porque hay que centrarnos en el coronavirus, ¿no? O sea, es como un manejo muy complejo. Muy bien. Precisamente por ese mundo complejo necesitamos internacionalistas, ¿verdad, Daniel? Sí, necesitamos internacionalistas. Muy bien. Leo un comentario y las preguntas al final. Este es de Gabriel Magallón. Dice, en muchos aspectos China ha avanzado mucho en las últimas décadas. Ahora bien, muchos acontecimientos mundiales, sobre todo bélicos, han dado pie a un nuevo orden mundial. Voy a resumir un poco. Siguiendo la línea de su ponencia, el Partido Comunista podría verse beneficiado si juega bien sus cartas y relegitimiza su poder en el gobierno chino. Aunado a eso, considero que China tuvo una buena respuesta ante esta crisis pandémica. Bajo este contexto, mis preguntas son, en términos de geopolítica, ¿cuáles cree que serían las nuevas estrategias de China para incrementar su poder regional en este nuevo orden mundial? Y Ok, hablando de política interior, son dos, es un ok. combo. ¿Cuál sería el impacto del coronavirus sobre la figura de Xi Jinping y como presidente y como miembro del Partido Comunista Chino? Muy bien. Voy primero, muchísimas gracias por la pregunta. Voy primero con la idea de la geopolítica. Algo que no expliqué o algo que no fui muy claro al tratar de explicarlo, es que necesitamos ver los acontecimientos de China en una visión de mediano y largo plazo.
y que tal vez lo del coronavirus es solamente un incidente o un episodio más. En esa visión de largo plazo, es necesario considerar si China tiene una gran estrategia o no la tiene respecto a cuál tiene que ser el comportamiento de este Estado en el escenario internacional. Desde mi perspectiva, China tiene una gran estrategia que obedece principalmente a esta necesidad que ya había explicado antes de mantener el gobierno de un país tan complejo como es China. Entonces, lo que podemos observar ahora es que dentro de esta gran estrategia, China ha tenido la habilidad de construir un discurso nuevo donde se presenta como una potencia emergente, responsable, que apuesta a una solución multilateral de muchos problemas y que cada vez asume un rol no solamente más participativo, sino un poco en defensa de la globalización y de ciertos organismos como Naciones Unidas, UNESCO y claro ahora con lo que ha sucedido con la OMS, ¿no? Por lo tanto, si esto es cierto y dentro de esta gran estrategia, lo que tal vez se podría esperar de China en el contexto geopolítico es que China va a continuar con la línea no de ahora, ni de hace 5 años, ni de la llegada en el 2012 de Xi Jinping, sino que ha sido la característica desde el triunfo del Partido Comunista en 1949. Y esta línea es no permitir, bajo ninguna circunstancia, que una parte más del territorio chino sea separado. Es decir, no permitir la independencia de Taiwán. Por lo tanto, cualquier influencia extranjera en Taiwán no va a ser permitida. Y no solamente eso, ahora también en la disputa por el mar del sur de China, donde también los intereses están relacionados con una visión histórica de que alguna vez perteneció eso al imperio chino y que no se puede renunciar a eso. Hay partes en las cuales China no va a renunciar. La otra renuncia que yo pienso no va a ser es la expansión silenciosa de China hacia Asia Central y Europa del Este a través de la llamada nueva ruta de la seda, que los chinos llaman el corredor marítimo, por una parte, y el corredor terrestre de unir China con Asia Central y con Europa del Este. La presencia de China en África continuará también, como en América Latina. Lo que va a ocurrir es como un freno, desde mi perspectiva, como un freno momentáneo, no la misma intensidad, pero sí, de alguna manera, la misma visión hacia dónde se tiene que manejar. Y para terminar, breve la pregunta, mi pronóstico, y es el único que voy a dar, mi pronóstico es que la figura de Xi Jinping va a salir muy fortalecida, porque el aparato de propaganda que tiene detrás es muy poderoso, porque hay un manejo impresionante de la figura de Xi Jinping y porque tiene un liderazgo impresionante. Con esto de decir que tiene un liderazgo impresionante no quiero decir que es un liderazgo bueno o malo, cada quien va a hacer su juicio. Pero ustedes vean cuáles son los líderes mundiales que están tratando de sacar a este mundo de la crisis. Y qué tan firmes o qué tan visionarios o qué tan estratégicos se muestran. Muy Y bien, tal sí. vez de los líderes mundiales, pues a los que podemos poner en un primer grupo, son aquellos que tienen una visión de mediano y largo plazo, que saben muy bien lo que quieren, que no les tiemblan las manos para tomar las medidas que se tienen que tomar y que tienen un aparato de propaganda y publicidad enorme detrás de él. Muy bien. Siguiendo la línea de razonamiento acerca de los líderes, por aquí Paulina Orozco pregunta, ¿qué opina acerca de las posturas de Estados Unidos y Alemania acerca de la factura, entre comillas, que le quieren pasar a China por el coronavirus? Bueno, creo que es una forma de propaganda, pero no tan sofisticada. Y no es tan sofisticada simplemente porque no se tiene la experiencia. Una de las comisiones centrales del Partido Comunista más valiosas es precisamente la comisión de la propaganda, ¿no? La comisión de la propaganda incluye, en el caso de China, muchos elementos, que no solamente es la propaganda, si me permiten la palabra, la propaganda tan burda o tan obvia como la que están haciendo ahora Estados Unidos. No sé si vieron la noticia que el fiscal del estado de Missouri está de alguna manera abriendo una investigación para demandar al gobierno chino porque no avisó a tiempo del coronavirus era tan malo como venía.
Y entonces, a causa de eso, los Estados Unidos no creyeron que era una grave enfermedad y ahora están sufriendo lo que están sufriendo. Y va a ser una demanda legal, ¿no? Eso es, desde mi perspectiva, propaganda. Porque también en Estados Unidos los conservadores y el actual presidente están jugando sus cartas para la reelección. Y en esa jugar sus cartas para la reelección es, claro, siempre es más fácil encontrar un enemigo externo que Claro. reconocer los propios errores. Lo mismo hace China. Solamente que desde mi perspectiva tiene más tiempo haciéndolo y tiene más experiencia haciéndolo. Por eso la propaganda china, no para nosotros aquí en México, no para los estadounidenses, no para los italianos, no para los franceses, sino para su propio pueblo. La propaganda en China para su propio pueblo es muy efectiva. La propaganda del gobierno de Estados Unidos al interior de los Estados Unidos no es tan efectiva. Muy bien. Siguiendo con esta cuestión de la propaganda, Alondra Graciela Posada nos dice, ¿podría explicar más sobre qué hizo exactamente la propaganda china ante la pandemia? A lo mejor algunos ¿Y qué está ejemplos. haciendo, no? Porque ahorita está como la segunda fase. La segunda fase es, somos personas responsables con el mundo, estamos exportando máscaras, estamos donando equipo médico, estamos generando a pasos agigantados los respiradores que tanto se necesitan, ¿no? La propaganda la podemos ver en dos niveles, el nivel internacional y en el nivel local. Voy a abordar primero brevemente el nivel internacional, no solamente estas donaciones, no solamente envío de médicos especialistas para manejar la crisis de la pandemia, no solamente el compartir la información que ellos consideran sensible respecto a cómo encontraron la forma de alguna manera de tratar de solucionar el problema de la pandemia, sino también lo que son las embajadas del gobierno chino alrededor del mundo tienen una campaña muy, muy fuerte respecto a crear la propia narrativa de lo que ocurrió. Y ustedes se han dado cuenta, incluso en esa narrativa, una noticia también que salió en medios, es que probablemente el origen de este coronavirus no eran los chinos, sino que había habido en el mes de octubre, finales de octubre, unas competencias deportivas internacionales en la ciudad de Wuhan, en las que participaban miembros del ejército de diferentes países. Y estos miembros del ejército también fueron miembros del ejército estadounidense y que ellos soltaron el virus ahí, ¿no? O sea, eso que nos puede parecer a todos totalmente increíble de que hubiera sido de esa manera, es parte de la propaganda. Y la manera muy activa en que los embajadores la están llevando a cabo para crear sus propias narrativas. Al interior, lo que se hizo en China, número uno, se reconoció que, bueno, en primer lugar, el manejo de la crisis corresponde a nivel provincial en la provincia de Hubei. El gobierno central interviene, reconoce que fue un mal manejo de la crisis. Hay una purga de los principales líderes del Partido Comunista a nivel provincial. Se permite como olla de presión sacar alrededor de 10 días todas las cosas que quieran decir en contra del gobierno y posteriormente inicia la estrategia de darle la vuelta a la moneda. ¿Cómo se le da la vuelta a la moneda? Señalando, como en la época dinástica en China, en realidad el problema era el funcionario, no es el sistema. En realidad el problema no es el emperador Xi Jinping, era quien estaba ahí. Segundo elemento, vamos, y eso lo tienen los chinos muy desarrollado, vamos a bloquear todos aquellos sitios donde exista una posible crítica al Partido Comunista. Vamos a amenazar a los periodistas independientes. Vamos a jugar la carta de expulsar a algunos corresponsales de periódicos internacionales progresistas, como el de New York Times. Y también vamos a crear nuestra propia narrativa. La vamos a crear a través de el número no conocido, pero no de ahora, sino que ya se tenía información años atrás, este número de, algunos calculan más de 300,000 afiliados al partido que de manera voluntaria se meten a crear una imagen positiva en redes sociales chinas sobre el gobierno. Y a eso hay que sumar las noticias todo el tiempo, hay que sumar los mensajes todo el tiempo. O sea, no, por ejemplo, ustedes no sé si vieron cuando se acaba el confinamiento en Wuhan, las principales pantallas que siempre se utilizan para
la publicidad, empiezan a sacar así videos muy patriotas, donde están los médicos y enfermeras, muy sentimentales, nosotros dimos la vida prácticamente. Hay un día nacional donde se para el país a las 10 de la mañana, la bandera media asta, donde se rinde homenaje a los caídos, y hay un desfile, y algo así que nos puede parecer un poco extraño a nosotros en este desfile, tiene que ver con esta idea. Dentro de las personas a las que hay que aplaudirles por haber participado en hacer posible el confinamiento de Wuhan, están todos repartidores de comida tipo Didi y Uber. Y van las motos ahí, todos y saludando, y diciendo hola y demás, ¿no? Entonces sí, es una maquinaria muy bien afinada. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Ahora, María Priego nos dice, ¿podría elaborar más acerca de cómo Xi Jinping está solidificando su rol de gran salvador en este periodo de crisis? Ok, es interesante porque de alguna manera la forma en que funciona el Partido Comunista para tener el poder es muy diferente a como estamos acostumbrados a ver el gobierno y la legitimidad en los países en Occidente. En primer lugar, el gran poder que tiene Xi Jinping, y antes que él, los antiguos presidentes de China, Hu Jintao, Jiang Zemin, se debe no a que sean presidentes, sino que son presidentes del Partido Comunista. El ser presidente del Partido Comunista le da después el cargo de presidente de la República. Número uno. Entonces, si el poder radica en controlar al partido y no controlar al gobierno, en controlar al partido, y controlar al partido también incluye controlar, por ejemplo, la comisión militar del Partido Comunista, implica que lo que hay que reforzar en esto es la imagen de un buen miembro del partido. Es decir, tiene que ser el más grande entre los grandes en la manera en que lleva tatuado las ideas del comunismo en China. Entre paréntesis, hoy en día, para ser funcionario del Partido Comunista no puedes tener ninguna religión. Por ejemplo, tienes que reconocer el marxismo. Y tienes que jurar, jurar lealtad al partido. Hay una ceremonia de juramento y todo lo demás. En ese contexto, cuando se presenta la crisis sanitaria, bueno, nada más para cerrar, y tradicionalmente, aunque Xi Jinping sigue siendo el hombre más importante, es la comisión central del partido, alrededor de 7 personas, las que toman las decisiones más importantes de China. Entonces, la manera en que se manejó esto fue, primero, quien da la cara no es Xi Jinping durante la crisis. Quien da la cara es el segundo a bordo, que es el primer ministro Li, y da la cara, de alguna manera, con una comisión especial conformada del Partido Comunista para decir, vamos a resolver el problema. Xi Jinping aparece en la ciudad de Wuhan cuando ya está controlado el brote, como señal de decir, lo pudimos hacer. Sin embargo, si en el caso de que el brote no se hubiera controlado como se controló, existían otros miembros del partido que iban a ser, de alguna manera, públicamente purgados y quemados. Y el prestigio de Xi Jinping no iba a estar en riesgo. Solo cuando se tiene ya una narrativa a favor, solo cuando se tiene ya una estrategia más clara y se tienen los indicios de que el problema está controlado, Xi Jinping sale a las calles, convive con las personas, se le ve en fotografías donde se le toma la temperatura, con su cubreboca, dando de alguna manera esperanza. Si ustedes siguen las noticias de China, se darán cuenta que los primeros 10 días más drásticos de la nueva pandemia, prácticamente él no sale en medios. Y es como la enorme pregunta, ¿dónde está? ¿O qué está haciendo? Lo básico está cuidando la imagen en un cuartel general para poder salir en el momento oportuno. Muy bien, nos quedan unos pocos minutos. Yo creo que serían 2 preguntas. Una, Angie Parra les dice, ¿qué opina de que ahora China está apoyando al resto del mundo cuando China no tuvo apoyo e incluso fue muy criticada? Pienso que lo hace sí, solo sí, con la intención de
mejorar el prestigio internacional de China. Y quiere mejorar el prestigio internacional, no, pienso yo, seguramente me equivoco, pero pienso yo, no para ser amado por la comunidad internacional, no para que digan, China, te estábamos esperando, qué buena eres, pasa por acá, pero tampoco para decir, es que China es el caballo de Troya, que ahora se va a meter regalando cubrebocas y siendo solidaria porque se quiere apoderar de todos los recursos del mundo. Lo hace sí, solamente sí, porque necesita generar un impacto positivo al interior de su país. Ya. Es que piensen en esto, piensen en esto. Hace 3 meses, los chinos estaban en el peor de los mundos. Y el mensaje es, miren, estamos ahora allá afuera. Es más, hasta estamos ayudando a la gente. Nuestros médicos están saliendo. Nuestros respiradores se están donando. Nuestras mascarillas están allá. El mensaje es sobre todo para el interior. Para que la población retome la confianza y la credibilidad, si es que la perdieron, o en el grado que la hayan perdido. Mira, conviene ser chino en un gobierno comunista que tener los problemas que vivieron en España o que viven en Estados Unidos o en México. Qué bueno que soy chino. Gracias al Partido Comunista que soy chino. Muy bien. Y pues la última pregunta para cerrar con el tenor de esta plática. Nos pregunta por ahí Silvia Figueroa, ¿cuánto tiempo para que China sea el hegemón del mundo? ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? El liderazgo mundial chino. Es muy difícil, pero algo que yo ahora pienso y seguramente hay que pensarlo mucho, mucho, mucho más, es que los conceptos que utilizamos desde nuestra realidad de Occidente para explicar el fenómeno chino no son lo suficientemente adecuados, de tal manera que nos permite utilizar esos conceptos con lo que está pasando en China. Por lo tanto, considero que la idea de la hegemonía de una manera tradicional, como Gran Bretaña fue hegemónica en el siglo XIX o los Estados Unidos fueron hegemónicos en el siglo XX, no se adapta a lo que está ocurriendo en China. En otras palabras, es como si quisiéramos definir un auto híbrido solamente teniendo en mente los autos de combustión interna. Por lo tanto, decir cuánto tiempo pasará para que China sea el nuevo hegemón, tal vez la pregunta más adecuada sería, ¿realmente China en su proceso histórico de desarrollo está caminando hacia una potencia hegemónica o está caminando hacia un nuevo modelo de interacción internacional que no necesariamente es mejor ni peor como lo fue Estados Unidos o Gran Bretaña o los españoles en el siglo XVI, sino es algo distinto porque las circunstancias son distintas, porque los intereses del gobierno chino son distintos y porque también pues el mundo ha cambiado notablemente. Yo me inclino a pensar en este momento que lo que está ocurriendo, estamos ante la presencia del surgimiento de una nueva forma de interactuar internacionalmente por un país poderoso, que no necesariamente implica hegemonía en el sentido tradicional, pero que tampoco podemos decir que será mejor o peor de lo que tenemos actualmente. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias. Hay muchas preguntas por ahí que vamos a descargar y te vamos a pasar por si gustas contestarlas desde Twitter, Daniel. Ok, les dejo Muchísimas ahí mis gracias. datos y que también cualquiera persona que quiera alguna recomendación de una lectura o alguna pregunta específica, por supuesto lo que yo expuse aquí es simplemente un par de ideas, no significa que sean las correctas, es para el debate y todas las ideas son bienvenidas y muchas gracias por seguirnos hoy. Pues muchísimas gracias y ya tienen por ahí en el chat el enlace para anotarse a la charla de la siguiente semana. El tema es el Estado y como la última frontera frente al COVID y vamos a hablar un poco de pues la respuesta internacional de diferentes países y esta cuestión de necesitamos un Estado fuerte, queremos que intervenga o no. Entonces, bueno, va a estar interesante también. Ya tienen por ahí el enlace para que se anoten.
Y pues muchísimas gracias a todas y todos a nombre de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno y de la Licenciatura en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todas y todos. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.